Bien, mientras nuestros técnicos ponen el programa, vamos una vez más a saludarlos en el nombre del Señor y a dar gracias a Dios porque esta semana ha sido de bendición para todos. Nos hemos gozado con la programación. Un abrazo pastoral para los hermanos y hermanas que están conectados por Zoom, y también un gran saludo de parte de la iglesia de West Valley a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Hermanos, hasta este momento el Señor nos ha bendecido y en esta noche una vez más queremos abrir su santa palabra para que otra bendición pueda descender sobre cada uno de nosotros. El tema lo hemos titulado Difícil pero posible. En verdad hay muchas cosas difíciles en este mundo y son hasta imposibles de afrontarlas y resolverlas. A veces nosotros hasta nos equivocamos pensando que los imposibles no se pueden tornar en posibles, sino que se mantendrán siendo difíciles. Sabes que la semana pasada llegó a la casa un envío. Mi hija compró una caminadora, treadmill, una máquina de esas para ejercitarse, y llegó la enorme caja. Ahí estaba, primero la dejaron de la casa. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo voy a mover esto con problemas a veces que tengo con mi espalda? Era una caja pesada, se supone que la instalaran, pero ahí quedó afuera. Luego mi hijo, que es un poco más fuerte, junto con mi hija, movieron la caja y entonces quedó en el pasillo principal de la casa. Y esa caja pasó una semana, de todos lados, de arriba a abajo. ¿Cómo vamos a instalar esta caminadora? Pensando yo que, como en otras ocasiones, he tenido a veces que ensamblar algunas cosas que mi esposa compra o algo que recibimos para ser ensamblado. Y yo sé que a veces hay dificultades y no tenemos habilidades como otras personas tienen. Hay gente que cuenta con ese talento de las manualidades. Pero amados, los días transcurrían y nosotros mirábamos la caja de arriba hacia abajo, de lado a lado. Y ni mi hijo, ni yo, ni nadie en la casa se animaba, por lo menos a abrir la caja. Ahí está la caminadora, se supone que está ahí porque se trataba de una caja enorme. Pero por lo menos abre la caja para ver cómo se puede ensamblar. Se supone que haya un libro de instrucciones. Incluso mi hija en su trabajo en la clínica, uno de los dentistas dijo, bueno, yo tengo ciertas habilidades, puedo ayudar a la familia a ensamblar la máquina. Hermanos, pasaron unos 9 días, casi 10 días, nosotros en la casa mirando la enorme caja en el pasillo principal y nadie hacía nada. Hasta que finalmente decidimos abrir la caja, o por lo menos decidieron mis hijos hacerlo, porque ni siquiera por mi mente me pasaba la idea, porque ya entendía perfectamente las dificultades que he pasado atendiendo esas dificultades, esos problemas, esas cosas sí, imposibles. Pero la sorpresa que nos llevamos cuando finalmente abrieron la caja, la máquina estaba totalmente ensamblada dentro de la caja. Lo único que había que hacer era colocar simplemente unas orejitas, una en un lado y en el otro, en el lado izquierdo y en el derecho, para adornos, yo diría, para que la máquina se viera mejor, y simplemente situar unas piececitas que se utilizan para correr. La máquina estaba ensamblada y en la mente nuestra la idea era que era difícil ensamblar esa máquina. Incluso en mi mente la idea era la siguiente: es imposible ensamblarla. Incluso hicimos algunas llamadas, abrimos el internet procurando alguna empresa con personas que se dedican a ensamblar estas máquinas. Hermanos, la máquina estaba ensamblada y para nosotros era prácticamente imposible resolver esa situación. Lo veíamos difícil, era difícil, es cierto, era difícil, pero era posible resolver la situación. No le prestamos atención porque tal vez tuvimos miedo, quizás precaución, por la mente pasó la idea de que vamos a trabajar demasiado. Era una faena difícil, pero era posible. Y cuando todo se resolvió, fue tan sencillo concluir con ese trabajo, hermanos. En 5 minutos nosotros ensamblamos la máquina, en 5 minutos. Y yo pensaba que íbamos a pasar 5 días ensamblándola.
Amados, hay cosas difíciles en esta vida y la Biblia incluso nos habla de muchos imposibles, de cosas muy difíciles pero que cuentan con su solución. Por ejemplo, uno de los relatos que muestra lo imposible hecho posible es el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está registrado en Mateo 28 del 1 al 15. En verdad, en la época de Jesús había incluso sectas y grupos que no creían en la resurrección, que para ellos la resurrección era un imposible, que no se debía ni siquiera hablar de eso, no creían en la resurrección en lo absoluto. Sin embargo, el Señor demostró que sí es posible la resurrección. Claro está, interesante lo que dice la Escritura. Porque para Dios, amado hermano y apreciada hermana, no hay nada imposible. Puede ser que haya muchas cosas imposibles para ti y para mí, y a diario se multiplican, pero lo que es imposible para el hombre es totalmente posible. El Señor Jesús ya había pronosticado y confirmado que Él resucitaría de los muertos. Sus seguidores no le creyeron, en cambio sus enemigos sí le creyeron. Uno de ellos se dirigió a Pilato y le dijo: sabes, ese impostor dijo que al tercer día resucitaría. Y tal vez vienen los discípulos, se llevan el cuerpo y entonces la mentira presente será peor que la anterior. Vamos a poner una guardia, a montar una guardia allí que cuide ese sepulcro. Y esa idea se regó por todo el pueblo judío. Sin embargo, la Escritura, que para mí es la palabra de Dios, la verdad que dijimos durante esta semana, que la hierba se puede secar, la flor se puede caer, pero esta palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice la Biblia que mientras ellas iban, cuando las mujeres vieron la tumba vacía, la Biblia dice que ellas salieron inmediatamente a avisarle a cada uno de los discípulos, y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dice la Biblia que ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sabes, yo tengo un gran problema con esto, hermanos, porque ¿cómo es posible que una persona pueda confirmar que un grupo de gente llegó y se robó algo si esa persona estaba dormida? El Señor resucitó, la Biblia lo confirma, lo reafirma. Y era muy difícil, yo diría imposible, robar el cuerpo de Jesús. Era muy difícil, repito, imposible, pero también era posible. De alguna manera podían lograr los discípulos robarse ese cuerpo, para que el acto coincidiera con la mentira que se propuso, porque esa fue una mentira propuesta. La Biblia dice que Cristo resucitó, pero los líderes religiosos inventaron una mentira. Ustedes van a decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Y eso es lo que todo el mundo tiene que escuchar aquí en Jerusalén. Sin embargo, hermano amado y apreciada hermana, no fue necesario, porque el Señor Jesucristo resucitó. No fue necesario robarse su cuerpo. El Señor resucitó victorioso de los muertos. Y sabes, vamos a considerar esa mentira propuesta. Vamos a decir que sí, que ocurrió. Primero, debo decirles que el hueco del sepulcro que ocupó Jesús estaba cubierto con una roca enorme, una roca muy grande, cuyo peso estimado era de 980 kilogramos, o sea, más de 1 tonelada. Yo no sé cómo esos
11 individuos asustados, sin energía, deshechos, devastados. Yo no sé cómo pudieron mover una piedra de más de 1 tonelada. ¿Te das cuenta? Ya estoy tropezando con dificultades. Primero, que se quedaron dormidos. ¿Y cómo pueden confirmar que fue así si estaban dormidos los guardias? ¿Cómo pueden ellos decir que los discípulos fueron los ladrones del cuerpo de Jesús? Los discípulos huyeron y dejaron solo al Señor Jesús durante su enjuiciamiento. Y durante la crucifixión se escondieron, dice la Escritura, porque estaban aterrados, atemorizados. Ellos tenían que sobreponerse al miedo, primero que nada, y enfrentar los desafíos y obstáculos para emprender la tarea de apoderarse del cuerpo de Jesús. ¿Y cuáles eran esos desafíos? ¿Cuáles eran esos obstáculos? En primer lugar, los ángeles de Dios estaban custodiando la tumba de Cristo. Allí estaba su creador. El líder de las huestes celestiales descansaba. Una vez murió, dice la Escritura, que fue puesto en el sepulcro y descansó en el día santo. Qué interesante. Cuando Dios creó todas las cosas, descansó el séptimo día. Y ahora, después que muere por ti y por mí en la cruz del Calvario, está descansando en el sábado, confirmando que el sábado es el séptimo día, el día de reposo, el día que todo hijo de Dios debe adorar al Dios del cielo. Los ángeles estaban custodiando el cuerpo de Cristo. Y no solo los ángeles, había otro cuerpo de ángeles allí. Esta es una guerra cósmica, hermano mío y amada hermana, y amigos y hermanos que nos están viendo, ya sea por Zoom o por las redes. Es un conflicto de los siglos que avanza velozmente hacia su final y que ha tenido tremendas batallas a lo largo de los siglos desde el mismo cielo, como le dijimos en una de las presentaciones esta noche. Hubo batalla en el cielo, dice la Escritura. Jesucristo con sus ángeles lidiando contra el diablo y sus ángeles. Y yo te aseguro que el enemigo y todos sus ángeles estaban concentrados en esa tumba de Cristo. Ellos no querían que el Señor resucitara. El empeño de ellos era impedir la resurrección de Cristo. Y a veces yo he dicho con toda certeza que ese fin de semana en el mundo entero no hubo pandemias, no hubo robos, no hubo asesinatos, no hubo adulterios, no hubo divorcios, no hubo ninguna clase de maldad, porque todos los ángeles perversos con el diablo estaban concentrados allí rodeando la tumba del Señor Jesús para impedir que Él resucitara. Fíjate bien, los discípulos tenían que atravesar la barrera de los ángeles celestiales, luego la barrera de los ángeles del enemigo, y si hubieran tenido éxito, se iban a enfrentar con la guardia romana. Y a veces nosotros leemos el relato y pensamos que eran 2 o 3 guardias, como estamos acostumbrados a mirar la película en la televisión o donde sea, siempre ponen 3 o 4 guardias. ¿No es así? Pero sabes, un centurión dirigía la empresa. Un centurión fue comisionado para dirigir esa tarea de custodiar el cuerpo de Cristo. Y un centurión en la guardia romana era un líder no solo de 100 soldados. Un centurión dirigía cientos de soldados. Es posible que había cientos de soldados en esa ocasión, por la importancia del incidente, del hecho en este caso de cuidar que los discípulos no se robaran el cuerpo para que entonces enseñaran la nueva doctrina de que el Señor había resucitado. Ahora, los discípulos escucharon el mensaje de Cristo de que Él resucitaría, pero no creyeron ese mensaje. Los enemigos del Señor sí. Fueron donde Pilato y pidieron una guardia para evitar que eso ocurriera, precisamente porque oyeron al Señor decir que Él resucitaría. Además, ellos vieron las hazañas grandiosas de Cristo. Ellos estaban conscientes y convencidos del poder de nuestro Señor. Era un evento imposible. Ya si una persona se muere, ¿ustedes creen que puede resucitar? En estos últimos 3 meses yo he perdido 3 grandes amigos. Y cuando hablé con la familia, cuando hablo con sus hijos, cuando hablo con
con sus viudas, ellos me dicen, ya no está con nosotros, ya no le veremos más en este mundo. No hay manera de que vuelva a vivir, porque es imposible. Si una persona se muere, es imposible que vuelva a vivir. Pero en esta noche te voy a enseñar una gran verdad. Esa imposibilidad, Dios con su gran poder la ha tornado en posibilidad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Otro obstáculo que los discípulos tenían que enfrentar era el sello de Roma, que había sido puesto sobre la roca que cubría el sepulcro de Cristo. Remover ese sello romano era un delito punible de muerte. Cualquier persona que cometiera ese delito, no importa quién fuera, tendría que pagar o tenía que pagar con su vida. Fíjate cuántos obstáculos. Esta mentira propuesta realmente es difícil de aceptarla, es imposible de asimilarla. Ese es otro imposible. La roca. Imagínate si todos esos discípulos hubieran atravesado por todos los obstáculos que mencionamos. Ahora tenían que mover la roca, una piedra que pesaba más de 1 tonelada, y ellos no contaban con el equipo particular, especial, técnico, equipo hidráulico, tal vez alguna grúa que pudiera utilizar cada uno de ellos para remover esa piedra. Era imposible. Para ellos era imposible, hermano mío y amada hermana, robarse el cuerpo de Jesús. En esta noche vamos a considerar algunos imposibles, y varios de ellos se han tornado posibles gracias a Dios. Amado hermano y apreciada hermana, el sepulcro no pudo retener a Cristo, el sello romano tampoco, la pesada roca no impidió que Él resucitara. Los guardias romanos cayeron como muertos delante del Señor Jesucristo, porque cuando el primer día de la semana marcó, el sepulcro se abrió y nuestro Señor salió victorioso y triunfante, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y amigos y amigas, si ustedes viajan a esa localidad donde se supone que depositaron el cuerpo de Jesús, si usted llega a ese lugar allí en Jerusalén, va a encontrar un rótulo que dice claramente: no está aquí porque ha resucitado. La tumba de Cristo está vacía. El Señor envió un mensaje a sus discípulos, uno de ellos está en Marcos 16, de citas sus discípulos y a Pedro. Ese fue el mensaje que Cristo envió con los ángeles. Ese mensaje los ángeles lo compartieron con las mujeres, y en ese mensaje está el nombre de Pedro, aquel que negó al Señor, aquel que en el momento de su prueba debió haber exaltado a Cristo y lo negó, y su corazón estaba devastado y el Señor lo sabía y le envió un mensaje de amor con los ángeles celestiales. El Señor se le presentó a María Magdalena diciendo claramente que Él es la resurrección y la vida. Hermano mío, amiga querida, Jesús murió, pero ahora Él vive y vive para siempre. Él es la resurrección y la vida. En este mundo no hay nada imposible para ti si tienes a Cristo. El Señor logró lo imposible. Recuerda que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. La tumba de Cristo está vacía y continúa vacía. Uno de los ángeles preguntó a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Allí estaban ellas en un sepulcro buscando al autor de la vida, a la fuente de la vida que vive para siempre. ¿Sabes, hermano querido y amada hermana? La resurrección de Cristo abrió las puertas del cielo. La fe se agigantó, la esperanza se fortaleció. Dice la Escritura que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne.
una imposibilidad que Dios tornó en posibilidad, hermano mío, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. En sus días una niña se enfermó, 12 años tenía. Fue imposible sanarla. Jairo, su padre, fue donde Jesús y le dijo: sabes, mi hija se muere, por favor ve a mi casa, yo sé que tú la puedes sanar. Los médicos no han podido, ha sido imposible para ellos, pero yo sé que tú puedes sanarla, tú haces cosas imposibles. Y dice la Biblia que se dirigieron a la casa de Jairo, y una mujer que hacía 12 años, la misma edad que tenía la niña. Quién sabe, en el momento cuando la niña nació, esa mujer se enfermó. Transcurrieron 12 años y aquí tenemos un cuadro que presenta una doble experiencia grandiosa. Una mujer enferma de flujo. Fue imposible para ella curarse. Fue imposible para los médicos sanarla, a pesar que, dice la Escritura, ella consumió todos los recursos en esos médicos. Y solamente ejerciendo fe en el Señor y extendiendo su mano, dice la Escritura que tocó su manto, y esa imposibilidad se tornó en posibilidad gracias a Cristo. Difícil para ella sanarse, casi imposible, pero la fe la condujo a esa bendición. Ahora llega Jesús a la casa de Jairo. La niña había muerto. Como ya dije, si ya murió, es imposible ya que vuelva a vivir, ya se murió. Pero allí estaba la fuente de vida, el Señor Jesucristo. Para Él nada es imposible. Dice la Escritura que Cristo la resucitó, porque Él tiene todo el poder. Y sabes, el Señor durante su ministerio demostró que tenía autoridad absoluta sobre la muerte. Cristo demostró con certeza que nada hay imposible para Dios. Y el mismo Señor que esparció esas bendiciones 2000 años atrás está presente para traerte bendiciones del cielo hoy, porque Él es el Dios de lo imposible. Yo no sé cuán difícil sea tu vida en este momento, no sé cuántas dificultades estás teniendo. Tal vez tu hogar está hecho pedazos, posiblemente tus hijos están lejos, quién sabe, hay un hijo tuyo que está perdido en las drogas. Y piensas que eso es imposible que este muchacho, este joven o esta señorita regrese a la normalidad. Qué difícil es esto. Es cierto, es difícil, es casi imposible, pero el Dios de lo imposible está de tu parte para concederte una gran bendición. Hermano mío, la mayor de las imposibilidades, el mayor de los imposibles en aquella época fue la resurrección de Lázaro. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro, su cuerpo estaba descompuesto. Imagínate que yo llegue a un sepulcro a resucitar una persona de 4 días de muerta ya. Eso es totalmente imposible para mí, para cualquiera de ustedes, pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez sea muy difícil, pero el Señor tiene la capacidad de tornar las cosas difíciles en fáciles, de lograr que la imposibilidad se torne en posibilidad. La muerte, por ejemplo, era un flagelo que nos amenazaba a todos. No había una sola persona, ni hay una sola persona en este mundo que pueda escapar a ella. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos somos seres mortales. Tarde o temprano algún día vamos a envejecer y a morir, o tal vez antes que envejezcamos. La muerte, dice la Escritura, es una realidad, pero la muerte es un enemigo vencido. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que cuando el Señor restaure todas las cosas, el postrer enemigo que será deshecho, extinguido, eliminado para siempre, será la muerte. La muerte y el sepulcro, dice la Biblia en Apocalipsis 20:14, que serán lanzados al lago de fuego. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Lo que es difícil para ti, que no encuentras la solución, que tal vez te puedes reventar la cabeza y pasan los días y tal vez las semanas procurándole una solución al problema, el Señor todo eso lo ha facilitado, porque lo que es imposible para el hombre es totalmente posible para Dios. Hermano y hermana, la Biblia enseña claramente que la paga del pecado es la muerte, y la palabra de Dios presenta a la muerte como un misterio.
pero Jesús la derrotó. Un enemigo nuestro ya fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Él declaró: el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Bendito sea el Señor. Una tremenda tragedia, un gigante enorme ante nosotros, no había manera de derrumbarlo, un problema totalmente insoluble, difícil de resolver, un imposible, pero Cristo intervino y todo lo hizo posible. Alabado sea su nombre. Y sabes, no te estoy diciendo algo que de pronto surgió ayer, o tal vez la semana pasada, o quizás el año pasado. Te estoy hablando de un incidente que hace siglos está afectando a la humanidad. Dice la palabra de Dios: si el hombre muriere, volverá a vivir. ¿Sabes quién dijo esto? Job, el patriarca Job. Y el libro de Job, según los expertos, fue el primer libro que se escribió de la Santa Escritura. Los años de Job datan muy lejos, muy lejos. Estamos hablando de milenios atrás. Y allá en ese entorno todavía se preguntaba la gente: ¿será que este imposible se puede tornar posible? ¿Será que esta dificultad de alguna manera se puede resolver? Difícil, pero ¿será posible o será imposible? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Este patriarca de Dios estaba consciente, convencido de que el Señor tenía el poder para tornar las imposibilidades en posibilidades. Y sabes, hermano mío y apreciada hermana, los escritores del Antiguo Testamento de la Biblia, ellos ocuparon la frase durmió o descansó con su padre como una expresión de la muerte. Esos patriarcas, esos creyentes en el Dios del cielo, sabían que las personas que morían simplemente dormían. Tenían en sus corazones la convicción de que el Señor en los cielos cuenta con el poder para despertarnos de la muerte, para devolvernos la vida. Ellos sabían que Dios tiene el poder para lograr lo imposible. El Señor Jesús, dice la Escritura, que llegó a casa de María y Marta, y Lázaro hacía 4 días que había muerto. Antes de dirigirse hacia allá, Él dijo a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme, porque para Dios, hermano mío y apreciada hermana, la muerte es como un sueño. Y no hay una mejor ilustración, no hay una mejor simbología que esta, que se compare a la muerte con un sueño. Sabes, cada noche que yo me acuesto, después que solicito la bendición de Dios, yo me acuesto con la certeza indiscutible de que al otro día voy a despertar. Yo nunca en mi vida me he acostado con la inseguridad de que no voy a despertar al otro día. Fíjate qué tremendo símbolo ocupa el Señor Jesús para asegurarnos de que Él es el que tiene el control, la llave. Él venció la muerte y la victoria de Cristo es nuestra victoria. El apóstol Pablo, inspirado en esta gran verdad, él escribió: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Lo imposible tornándose posible gracias al poder de Dios. Puede ser muy difícil para ti. Tal vez ni siquiera te animas a enfrentar la situación, como en mi caso con esa enorme caca, pero lo que es difícil para ti se hace sencillo cuando Dios está contigo. Lo que era imposible incluso para la ley, porque era débil, la ley señalaba al pecador como, lo acusaba, lo señalaba como culpable y merecedor de muerte, pero Dios se hizo hombre y Él ocupó nuestro lugar. Él sufrió la muerte nuestra para que algún día tú y yo podamos disfrutar la vida suya en la patria celestial. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, la trompeta celestial suena y los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, qué promesa preciosa. El Señor Jesucristo viene a establecer su reino donde no hay muerte. Eso, mi querido hermano y apreciado amigo, es una posibilidad en medio de la imposibilidad. Y muchas personas no creen en esta gran verdad, pero el Señor Jesucristo es la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una vez Cristo dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo que era imposible, el hombre volver a vivir. La gente siglos atrás se preguntaba lo mismo, pero Dios lo hizo posible gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo 19, de paso este incidente se refiere al joven que fue donde el Señor para descubrir cómo podría obtener la vida eterna. Era muy rico. Y cuando el Señor le contestó la pregunta: ¿sabes? Si quieres entrar en la vida, vende todo lo que tienes. Esas propiedades no las necesitas en el reino de los cielos. Vende todo, dalo a los pobres y sígueme. La sierva de Dios, Elena de White, dice que la intención de Cristo era que este joven se tornara en un discípulo suyo. El Señor vio más allá, detectó las habilidades de este joven. Pero dice la Escritura que el joven dio media vuelta y se fue porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús exclamó: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Sabes? El ojo de una aguja, no sé si has considerado esta simbología, pero cuando llegaban los mercaderes, a veces las puertas en Jerusalén estaban a media asta, como decimos a veces, medio cerrar, y había un hueco, un orificio grande, y por allí entraban los camellos. Era muy difícil. Yo no sé cuántos han viajado a Tierra Santa, pero los expertos en conducir a esos animales saben cómo hacerlo. Y ellos los golpean por ciertas zonas de su enorme cuerpo para que el animal, ya sea que se ponga que baje, para que la persona suba o que se mueva, en fin. Ellos tenían que mover ese animal, hacerlo que doblara sus patas. Y entonces entraba primero el pescuezo por el hueco, y era una tarea casi imposible, inmensamente difícil meter un camello por ese hueco. Y el Señor ocupó esa ilustración para decirle a sus discípulos: ¿saben ustedes? Es más fácil apropiarse de un camello y meterlo por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se alarmaron. ¿Han leído el relato? Se alarmaron. Entonces dijeron ellos: es imposible entrar en el reino de los cielos. Y eso es así, es imposible. ¿Quién pues podrá ser salvo?, preguntó otro. Pero Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Estás inmerso en problemas que no has podido resolver. Dios tiene todo el poder para resolverlos. Estás sufriendo porque tu hogar no avanza, porque no prosperas, porque tu familia está sufriendo, porque tienes un vicio que te domina. Dios cuenta con todo el poder para que tú puedas vencer esa impertinencia. Dios puede hacer posible lo que para ti es imposible. Y amados, muy pronto se acerca el gran día cuando esa imposibilidad se tornará en posibilidad. Ahora, delante de todo el universo, el Señor Jesucristo regresa en gloria y majestad. Los ángeles celestiales se encargarán de reunir a las familias separadas por el flagelo de la muerte. En la Biblia leemos que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Usted dirá: ¿cómo es eso? ¿Será que a Dios le agrada que la gente se muera? No, es que sus hijos son propiedad de Dios. Cuando mueren simplemente duermen.
están durmiendo hasta el regreso glorioso de nuestro Señor. Y ese día se acerca, hermano mío, hermana mía, ese día está a las puertas. Amigos que están escuchando y viendo por las redes, hermanos que están allá por Zoom, se acerca el día grande de Jehová. Muy pronto la muerte no será más. Pronto veremos a nuestros amados que la muerte nos arrebató. Qué día glorioso será ese para mí, cuando pueda ver una vez más a mi Padre transformado por el poder de Dios. 2 años antes de morir aceptó a Cristo como Salvador personal. Qué gozo poder ver a mi tío, el tío José, que unos 3 años precisamente antes de morir tomó la misma decisión que mi padre tomó, de aceptar a Cristo como Salvador personal. Mi hermana mayor, que fue asesinada brutalmente por su propio esposo, yo tengo la esperanza de verla cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Mi abuela, que fue la que trajo el mensaje de salvación a nuestra familia, oh, mis ojos transformados por el poder de Dios, la verán en ese día glorioso cuando Cristo venga a buscarnos para llevarnos consigo al cielo. El día de las imposibilidades, el día cuando el Señor demostrará a todos los redimidos que en verdad Él tiene el poder para lograr lo imposible. ¿Sabes por qué, hermano mío? Porque Dios es fuente de vida. Él es inmortal. De paso, la palabra inmortalidad viene de la palabra griega atanasia, que significa sin muerte. Al único ser en el universo a quien se le puede aplicar esa palabra es a Dios, porque Él es la fuente de vida. Él es inmortal y Él viene por segunda vez en gloria y majestad para compartir contigo y conmigo el don de la inmortalidad. Eso es un imposible hoy, pero Cristo lo hará posible cuando Él regrese en gloria. Dice la Escritura que el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio, santo Dios, para Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que tiene inmortalidad y que habita en los lugares inaccesibles. Ese Dios todopoderoso muy pronto regresará a este mundo en gloria y majestad para establecer, en este caso, un mundo sin muerte, donde no hay llanto, ni enfermedad, ni dolor. Hermano y hermana, estas palabras son verdaderas y son fieles, dice la Escritura. Palabras fieles y verdaderas. Y sabes, en esta noche yo te digo lo siguiente: si tú quieres vencer la muerte, si quieres vencer ese imposible, por la gracia de Dios, si quieres tornar esas dificultades que te asedian, esas imposibilidades, si has tomado la determinación de lograrlas por la gracia de Dios, de hacerlas posible, si en verdad quieres vencer y vivir con Cristo en el reino de los cielos, si no lo has hecho todavía, mi recomendación es que te bautices. Dice la Escritura: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de todos vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este sábado nosotros vamos a efectuar una ceremonia bautismal aquí en nuestro templo. Y si estás mirando por Zoom y no te has bautizado todavía, hermano, hermana, tal vez seas un niño, un joven, un adulto, este sábado es tu oportunidad. Aquellos que están mirando por las redes, donde estés, toma la decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo en esta noche. Entrega tu vida a Dios. Es la mejor decisión. Y los que están aquí en este templo, los que no están bautizados todavía, qué grandiosa oportunidad te ofrece el Señor para que des este paso este próximo sábado aquí delante de su santa presencia. Valeria va a cantarnos otra vez. Mientras ella canta, quiero animarte en esta noche a que tomes una decisión firme. Me gustaría ser más directo. Si hay personas aquí que no están bautizadas y que saben que Dios les ama, porque es que el Señor nos ama a todos. ¿Y creen ustedes que el Señor puede darles la victoria? Claro que sí, Dios tiene todo el poder. Como ya dije, Él enfrenta lo imposible y lo hace posible. Si quieres ponerte de pie allí donde estás, o si quieres venir adelante, tal vez tengas una petición especial que presentar al Señor. Yo no sé cuál es tu problema,
Pero Dios conoce cada una de nuestras dificultades y esas imposibilidades el Señor las puede hacer posibles en esta noche. Mientras Valeria canta, levántate. Puedes levantarte, quedar allí donde estás, pero si tienes un pedido especial para Cristo en esta noche, esta es una noche muy especial, es noche de oración y testimonios, y queremos aprovecharla para presentar a Dios cualquier necesidad que sea. Ven adelante mientras ella canta, acércate, no tienes que decirme qué es lo que te abate, Dios conoce todas las cosas. Deja que el Señor trabaje en tu corazón, permite que el Espíritu Santo realice esa obra. Levántate, entrega tu vida a Dios, conságrate al Señor. Al fin y al cabo, Cristo está a las puertas y Él viene a buscarnos muy pronto. Frente a nosotros hay imposibilidades que a veces nos asedian. Las cosas difíciles se tornan imposibles de resolver. Pero contamos con un Dios todopoderoso que se destaca en hacer posible lo imposible. Y en esta noche, en tu palabra hemos descubierto, Señor, o repasado la gran verdad de que tenemos vida en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte podrá contra nosotros, porque Cristo la venció y la victoria de nuestro Señor Jesús es nuestra victoria. En esta hora presentamos ante ti a las lindas personas que se pusieron de pie
Algunos avanzaron adelante, Señor, solo tú conoces lo que hay en sus vidas, las luchas que están afrontando, las necesidades que tienen. Te ruego que les bendigas de manera muy especial. De igual manera, los que están en sus casas por Zoom, los que están viendo y escuchando por las redes sociales, que esta bendición se extienda a ellos y que ellos puedan sentir tu presencia en este momento. Mañana descansaremos, pero el viernes regresamos aquí para continuar con esta campaña, alabando tu nombre. Y te rogamos que podamos concluirla con una hermosa ceremonia bautismal que pueda elevar, exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más, gracias por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga ricamente.